Después de 4 reuniones del Consejo de Ministros buscando acordar el ajuste fiscal que deberá introducirse en la rendición de cuentas, el gobierno presentó ayer una serie de medidas que se aplicarán a partir del año que viene. El plazo para que el proyecto ingrese al Parlamento vence el 30 de junio. ¿Cuál es el telón de fondo? Que la economía viene creciendo a menor ritmo de lo que el Poder Ejecutivo preveía el año pasado, cuando se elaboró el presupuesto, y eso ha traído un aumento en el déficit fiscal. El paquete, anunciado ayer de tarde por el ministro de Economía, Danilo Astori, había sido informado al mediodía al secretariado del Frente Amplio. El oficialismo va a analizarlo en los próximos días, pero durante el fin de semana ya varios sectores de la izquierda habían planteado advertencias, sobre todo por el alcance que pudieran tener los cambios en el IRPF. En la oposición, mientras tanto, los trascendidos habían precipitado críticas lapidarias hacia la administración de Tabaré Vázquez. Entonces, ahora, cuando se conoce ya la información oficial, ¿qué evaluación se hace? En particular, ¿cómo lo ve el Partido Nacional? De estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Azucena Arbeleche, que fuera directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas y que desde la campaña electoral pasada es la principal asesora en asuntos económicos del senador Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos. Economista Arbeleche, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, un gusto estar aquí. Antes de pasar al panorama fiscal, le propongo que analicemos primero la situación económica del país. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen, que usted hace del proceso económico, del actual proceso económico que vive Uruguay? El actual proceso económico, como tú decías muy bien en la introducción, es un poco el telón de fondo que está llevando, es la gota que desborda el vaso, que lleva al gobierno a tomar este paquete de medida que denomina, y pongo entre comillas, consolidación fiscal, porque entiendo que no es así, y que es el estancamiento que está teniendo la economía. Y esto sin lugar a dudas se ha reflejado en el último año en una disminución de la recaudación. Cuando uno mira los números del producto, lo que en realidad observa que en 2015 hubo crecimiento, pero ese crecimiento fue mucho menor, en primer lugar, a las estimaciones que inicialmente el gobierno había incorporado en la ley de presupuesto. En concreto, ahí se proyectaba un 2,5%. Finalmente terminó siendo un 1%. Ahora, ese 1% está de alguna manera, lo que hay atrás de esa cifra es un efecto estadístico. Cuando uno mide el Producto Bruto Interno, está midiendo la cantidad de bienes y servicios que se producen en un periodo determinado en relación, es lo que llamamos un flujo, a otro periodo. Y ahí hay un efecto estadístico en donde en realidad, si miramos en detalle, tenemos un primer trimestre del 2015 bastante sólido, que luego decae, y lo que sucede en el resto del año y lo que probablemente esté sucediendo en el primer trimestre del año en curso es que tenemos un estancamiento de la economía. Entonces, eso es un factor bien importante a considerar en términos de lo que está pasando en crecimiento. ¿Esto es lo mismo que ustedes preveían en la campaña electoral? Lo pregunto porque ayer el ministro Danilo Astori decía que el panorama empeoró respecto a lo que se proyectaba. Y ponía como ejemplo que en el primer semestre del año pasado, la mediana de las respuestas de los economistas en la encuesta de expectativas del Banco Central hablaba de 2,9%, o sea, cerca de la meta de crecimiento que el gobierno había previsto cuando elaboró el presupuesto. Y además sostuvo que los analistas y los bancos en general han venido ajustando a la baja sus proyecciones. Sí. Entonces, las dos cosas son ciertas. Efectivamente, las expectativas del Banco Central en ese momento, cuando se presenta a fines de agosto la ley de presupuesto, estaban en ese entorno. Ahora tenemos que mirar cuántos analistas contestan las expectativas del Banco Central, que son 7 o quizás menos,
Esto ha ido cambiando, entre otros motivos, porque hay que decir quién es el que está proyectando. Se ha reducido ese número. Por lo tanto, no sé cuán representativo es el grupo que está contestando, y sí había muchos analistas que en ese momento ya preveían un crecimiento distinto, bastante menor. En el caso del Partido Nacional, nosotros siempre decimos que no hablamos de nuestras proyecciones. Cuando hablo de nosotros estoy pensando en el Centro de Estudios del Partido Nacional, que elaboramos nuestros propios análisis económicos como insumos para nuestros legisladores, pero no damos a conocer las proyecciones. Pero lo que sí es cierto, y esto lo discutimos mucho con la bancada, que al momento que ingresa la ley el proyecto de ley de presupuesto a fines de agosto del 2015, nos parecía excesivamente optimistas. Poco realista fue la palabra que utilizamos, los supuestos de crecimiento. Y ahí damos una serie de razones por lo cual esto era así. Por ejemplo, estaba muy teñido del efecto Montes de Plata, lo que estaba sucediendo, y ya teníamos... El efecto Montes de Plata, aclaremos para los oyentes, es el efecto producido por la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa de Montes del Plata. Así es, lo cual da un salto en el nivel de producción. Pero como hablábamos antes, son variaciones que tenemos que considerar en el producto, esto no va a estar, no va a continuar este impacto. Pero volviendo a la pregunta, sí considerábamos que esto era un crecimiento poco realista, la estimación que estaba haciendo el gobierno, y eso consta, ahora me he acostumbrado a sacarle mucho jugo a lo que son las versiones taquigráficas de las comparecencias de los ministros, y en las versiones taquigráficas también aparecen los comentarios de nuestros senadores y nuestros diputados en ocasión de la discusión de la ley de presupuesto. Y antes, en la campaña electoral, ¿ustedes preveían que íbamos a tener este escenario de enlentecimiento, de freno de la economía? Emiliano... Porque hay todo un debate a propósito de lo que se dijo en la campaña, ¿no? Me parece importantísimo este punto. Acá hay dos cosas diferentes. Que iba a haber una desaceleración de la economía, lo preveían todos los analistas. Los analistas de todos los colores, de todas las ideologías, y lo preveía también todo el sistema político, ya lo conocía. Creo que las únicas personas que no hablaban de una desaceleración y que esto además no iba a impactar en las finanzas públicas era desde el propio gobierno. Hay varias instancias en donde se puede recoger que los analistas estaban llamando la atención de que el ciclo económico estaba comenzando a pegar la vuelta. En economía hay ciclos económicos, hay momentos en donde el producto crece más de lo que es el crecimiento potencial y momentos en donde el crecimiento se desacelera. No habíamos descubierto, Uruguay no estaba cayendo en un fenómeno diferente en donde se han eliminado los ciclos económicos. O sea, desaceleración, ningún economista puede decir que no se estaba previendo. Distinto es el grado de la desaceleración. Y ahí estamos absolutamente de acuerdo que la magnitud de la caída en el crecimiento fue mayor a lo que se esperaba. A la caída del crecimiento, a la desaceleración, porque no hemos tenido, más que en algún trimestre en particular, caída del producto. O sea, sorprende por lo negativo, la desaceleración fue mayor. Eso es absolutamente cierto, pero aquí lo importante es que cuando nos paramos, y tú mencionabas la campaña, en plena campaña, en agosto 2014, yo ubico la plena campaña ahí porque ahí es donde yo aparezco en el escenario. Cuando nos ubicamos en ese momento ya habían claros indicios, por un lado, de desaceleración, de que el ciclo económico no es para siempre. Por otro lado, había claros indicios de que el contexto internacional, que había resultado extremadamente favorable en los últimos años, ya estaba cambiando. Los precios de los commodities estaban bajando, el dólar se estaba apreciando, los flujos de capital se estaban frenando, de hecho terminaron negativos en el 2014. Y tú decís, vamos a entrar luego en lo fiscal, pero los números fiscales parados en agosto del 2015 ya nos pintaban el panorama que hoy el gobierno está tomando el toro por las guampas. El gobierno acaba de corregir sus metas a propósito de la evolución del PBI. Según lo que dijo ayer el ministro Astori, se plantea para este año un crecimiento de 0,5%, para el año que viene 1%, para el 2018 2%, para 2019
ahora la previsión es 3%. Todo eso totaliza en este periodo de gobierno una previsión de crecimiento de 7,7%. La mitad. Que, como lo destacó el propio Astori, es la mitad de lo que se había proyectado inicialmente. ¿Usted comparte estos pronósticos? Yo creo que vamos a ir mucho más por esa senda y que sin duda que en este año, por los factores que decíamos antes, el producto va a estar más cercano al 0%, el crecimiento del producto de este año. Estancamiento. Estancamiento y como decimos los economistas, más o menos alrededor, o sea, creo que estamos en una situación de estancamiento y con respecto a la pregunta para completar de crecimiento económico, si uno ve por qué se da este número del 1% de crecimiento en el 2015, me parece importante llamar la atención porque va a estar relacionado con lo que podamos comentar más adelante de las medidas anunciadas ayer, de lo que es el factor consumo. El factor consumo, que había sido un motor dinamizador de la economía uruguaya, prácticamente no crece, está en 0%, está totalmente estancado. ¿Y los aspectos fiscales son el centro de los desequilibrios actuales que tiene la economía uruguaya? Personalmente entiendo que sí. Personalmente me parece que el desequilibrio fiscal que se ha ido agudizando últimamente es lo que está detrás, por ejemplo, de la inflación. Creo que si atacando el problema fiscal de alguna manera se van a ordenar varios de los desequilibrios que estamos observando en este momento y que hasta ahora lo que se había intentado es a través de parches intentar solucionar problemas que mientras no vayamos al problema de fondo no se van a solucionar. Por eso la importancia, desde ya va a ser 2 años que estamos insistiendo, digo 2 años porque es de vuelta el tiempo que yo estoy desde esta posición, pero ya otros analistas lo preveían antes. El tema fiscal es básico. ¿Está en juego además el grado inversor de algún modo? Está en juego el grado de inversor porque sin duda, o sea, para que no se tome esa frase de forma aislada, lo que digo que obviamente desde la perspectiva de las metodologías, de lo que miden las calificadoras, que es la capacidad y la voluntad de pago que tiene un país al emitir deuda, sin duda que uno de los elementos que tienen en cuenta es el nivel de déficit fiscal y lo que se traduce en el nivel de deuda. Y hemos tenido algunos llamados de atención. No estoy diciendo que que se esté en la puerta de perder el grado inversor, lo que estoy diciendo es que es un elemento que se considera. El Poder Ejecutivo anunció ayer una serie de medidas que formarán parte de la rendición de cuentas a efectos de mejorar la situación fiscal de nuestro país. De los 500 millones de dólares de ajuste, 150 provendrían de recortes del gasto y 350 del aumento de la carga tributaria, incluyendo incrementos del IRPF al trabajo y a las rentas del capital, el IAS y también del IRAE, según especificó ayer el ministro Danilo Astori. Economista Azucena Arbeleche, antes de los anuncios de ayer, en algunas entrevistas usted había criticado al gobierno porque expresaba preocupación por la situación de las cuentas públicas, pero no traducía esa preocupación en hechos, en resoluciones concretas. Entonces, estas novedades de ayer, con nuevas previsiones en cuanto al crecimiento, correcciones a la baja, y con medidas a incluir en la rendición de cuentas, ¿contemplan esa inquietud suya? En primer lugar, me parece, Emiliano, bien importante para contestar esta pregunta, ir a algo que tú te referías en el bloque anterior, que era que estas medidas obedecen, o el telón de fondo de estas medidas está en que hubo un menor crecimiento. Me parece que aquí sería un análisis equivocado mirar solamente lo que ha sucedido en el último año, que hubo un deterioro fiscal en el 2015, leve, porque de un déficit fiscal de 3,5 al final del 2014 pasamos a 3,6 en el 2015. Es cierto que en el 2015 se cumplió con la estimación del resultado primario. Es importante ver ese punto. El resultado primario, me refiero al resultado antes de pagar los intereses,
pero cuando analizamos por qué se cumple ese resultado primario, todo el ajuste viene por el lado de las inversiones o por el lado de un mejor resultado de las empresas públicas, que lo que hay atrás de ese mejor resultado, que es aumento de las tarifas públicas. Entonces, en el 2015 tenemos un deterioro, pero el deterioro fiscal se ha observado a lo largo de de los últimos 10, 11 años. O sea, debemos analizar que durante un periodo en donde las condiciones eran espectaculares, extraordinarias en términos de crecimiento, por los motivos que fuere, durante ese periodo los ingresos con respecto al producto aumentaron 1 punto, pero los gastos con respecto al producto aumentaron alrededor de 5 puntos, depende si lo medimos a fines de 2014 o a fines del 2015. Entonces, ahí se ve que durante el tiempo de bonanza económica, que claramente iba a cambiar, se iba a normalizar, el gobierno no tomó las medidas del caso, no ahorró parte de ese crecimiento extraordinario. Entonces, antes de perdernos en el detalle de las medidas, hay que mejorar el resultado fiscal, sí, y lo venimos diciendo hace tiempo. Ahora, si me quedo contenta con lo que se anunció, bueno, en primer lugar, se anunció este paquete de medidas por un tema de irresponsabilidad y de no haber tomado las medidas necesarias durante el ciclo económico. Eso me parece que es importantísimo. De todos modos, en algún momento había que reaccionar. En algún momento había que reaccionar. La reacción es tarde, en primer lugar. En segundo lugar, ¿es bueno esta reacción tardía, es adecuada? Bueno, yo entiendo que no. Vamos a ver eso. Usted recién recordaba los números. Estamos con un déficit fiscal en el orden de 3,6% del PBI. Y Astori ayer en la conferencia de prensa admitió que puede subir algo más sobre fines de este año, que vamos a estar más cerca del 4%. Y sí, Emiliano, porque como comentábamos, este paquete de medidas va a empezar a funcionar básicamente por la parte de los impuestos a partir del 1 de enero del 2017, por lo cual se podría ajustar los gastos, podrían estar gastando menos, no se necesita pasar una ley de presupuesto para eso durante este año, pero no hay demasiado tiempo. Entonces, se introduce un ajuste de unos 500 millones de dólares que entra en vigor el año que viene. Va a empezar a producir esos impactos el año que viene y se confirma para fines del periodo de gobierno la meta de un déficit de 2,5% del producto. Esas consideraciones así globales, ¿cómo las ve? El déficit de 2,5 al final del producto... Al final del periodo. Al final del periodo de gobierno, que era la meta que se había anunciado inicialmente, me parece que está en la línea de lo correcto. Quizás podría ser algo menor para quedarnos más tranquilos, pero va en la línea de lo correcto. El resto de las medidas me parece que no está claro en cuánto tiempo se va a lograr. No es bueno que se logre que se haga una corrección fiscal de forma abrupta. Ayer, cuando se le preguntó al ministro Astori el tiempo durante el cual piensa que se haría este ajuste de 500 millones de dólares de un punto del producto, dijo lo antes posible. Entonces, ahí realmente no sabemos si lo antes posible es demasiado abrupto o lo antes posible es demasiado tarde. Me parece que hay que afinar, y con los elementos que tenemos en este momento de las medidas es difícil poder tener una estimación de la oportunidad, del timing de cómo se van a hacer estas correcciones. Vayamos a lo que se anunció efectivamente en el día de ayer. Vayamos por el lado del gasto en primer lugar. Destacó Astori que el gasto social no se toca. Observó lo que tantas veces han comentado los analistas: la estructura del gasto es muy rígida. Tampoco se va a tocar la inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que se implementa? En primer término, la rendición de cuentas no traerá gastos adicionales. Venimos en una lógica de que siempre, año a año, la rendición de cuentas agrega gasto. Bueno, esta vez no, salvo rubros comprometidos con la Corte Electoral, la implementación del Código Aduanero y 2 rubros vinculados con el Poder Judicial. Uno de ellos, la implementación del nuevo Código del Proceso Penal,
otro que hay que ver cómo se dilucida, el diferendo salarial dentro del Poder Judicial, que es como una bomba de tiempo que está latente allí. Que no está incluido en las proyecciones, por otra parte, se aclaró ayer. Sí, es un signo de interrogación que queda al costado. Es un signo de interrogación que queda fuera. Entonces, esta primera definición supongo que la comparte, la de que no se agreguen nuevos gastos en la rendición de cuentas es elemental desde el planteo del Partido Nacional. Absolutamente. Pero vayamos a la reducción del gasto. Se plantea, entre otras cosas, que de los aumentos de gastos del Estado que estaban previstos para 2017, la 10ª parte se postergará para el 2018. ¿Cómo ve esto? Es muy difícil hacer una evaluación cuando no se tienen los detalles. O sea, ¿es suficiente ese 10% del 2017 postergar al 2018? Bueno, realmente por los elementos que mencionábamos antes es muy difícil de saberlo. No hay un detalle tampoco de cada uno de estas disminuciones de gasto, si el total que se mencionó precisamente en 125 millones de dólares, que va a ser el paquete de reducción de gasto va a estar en esa cifra. De vuelta, sin saber, cuando hablamos de una disminución de gasto es un flujo. Bueno, ¿en qué tiempo estamos hablando que se disminuye los 125 millones de dólares? Usted está hablando ahora de 125 y está correcto si miramos la presentación, la gráfica. Sí. Astori en la conferencia de prensa habló de 150. Bueno, sí. Hubo variantes ahí, claro, ¿no? Creo que el ministro Astori, no sé, creo que redondeó en los 150 y en los 350 para llegar a los 500 millones de dólares. En la presentación el número exacto, pero bueno, de cualquier manera, 125, 150 millones de dólares. Me parece que hay que aclarar en qué tiempo se logra eso. Hay algunos otros gastos, por ejemplo, el que se refiere a que cada 3 vacantes que tenga la administración central se cubran solamente 2. Esa es una de las propuestas que el Partido Nacional durante la campaña mencionó varias veces, que me parece fundamental tomar una medida de ese tipo, porque en parte lo que hemos observado es un aumento exponencial tremendo de la cantidad de vínculos públicos y no públicos, y eso explica buena parte de el aumento en el tema remuneraciones. Ahora, las cifras que a nosotros nos daban es bastante mayor, que me parece, de lo que se contempla acá. Porque y me parece importante este punto porque el Partido Nacional lo proponía como una de las fuentes de generación de ingresos para mejorar el resultado fiscal. Y acá me adelanto a que no estamos de acuerdo con la propuesta de aumentar la carga impositiva. Ahora hablamos y de eso. Pero me adelanto porque para nosotros, porque la pregunta es muy bien, pero entonces ¿usted qué haría? Bueno, ¿Usted le parece que tiene que mejorar el resultado fiscal? Sin duda. ¿Por dónde iría usted? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por dónde iría? ¿Qué está faltando en materia de recortes del gasto? Porque ayer, por ejemplo, se anunció la intención de votar este año la reforma de la caja militar, que el año pasado implicó un déficit de 400 millones de dólares. Esa fue otra de las medidas. Supongo que por ese lado también ustedes coinciden. Ahí hay que atacar. ¿Pero qué más? Me parece muy bueno el revisar, analizar, el atacar que tú decís en la reforma en la caja militar. Me parece que hay que armar, así como el ministro anunció un equipo de trabajo multidisciplinario para analizar el tema del BPS, me parece que eso es lo que tenemos que hacer en distintas órbitas. No podemos dar todo por obvio, hay que sentarse y analizar si los gastos se están haciendo de forma correcta. Una aclaración para los oyentes. La medida que anunció con respecto al BPS el ministro ayer fue un estudio sobre un fenómeno que están percibiendo, que es un aumento en los gastos de determinadas prestaciones del BPS, concretamente seguro por enfermedad. Parecería que hay algo anómalo allí y se quiere examinar por qué está pasando, ¿no? Me parece que sería bueno extender, así es, pero me parece que sería bueno extender al análisis del BPS en su conjunto, porque no podemos prometer, por ejemplo, como es el caso de FONASA, los aumentos de colectivo, que me parece
que es lo que corresponde, me parece totalmente positivo, pero el aumento de estos colectivos tiene que ir en línea con el aumento de los ingresos genuinos que tiene el país. Entonces tenemos que tener cuidado, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es aumentar los gastos sociales en estos rubros y después tener que ir marcha para atrás. Eso es lo que no se puede permitir. Volviendo al ciclo económico, el producto crece y decrece. Los gastos sociales tienen que ir creciendo, tienen que mantenerse constante en términos del producto, ir creciendo paulatinamente, no pueden ir marcha atrás. Entonces, se va a reformar la caja militar. Ahora, impacto inmediato o cercano de esa reforma es difícil saberlo. Es muy difícil y difícil estimarlo. Se va a implementar este otro tipo de medidas que veníamos comentando, como la de estudiar por qué han aumentado los seguros por enfermedades de BPS, etcétera. Ahora, usted dice, habría que trabajar más por el lado de la reducción del gasto. ¿Por qué lado? Aparte de lo que se informó ayer. Nosotros siempre insistimos que la gestión del gasto en la administración central y en las empresas públicas era muy mala, de muy mala calidad. Lo de las empresas públicas quedó totalmente a la vista, el caso de ANCAP fue bien elocuente en ese sentido. Ayer no se mencionó, pero se capitalizó ANCAP por 622 millones de dólares. Es mucho más, Emiliano, de lo que estamos hablando del ajuste que tiene que hacer el gobierno. Y esto es otro tema también importante, medidas que se toman de forma irresponsable, tardía, y se le pide a la población un esfuerzo cuando el gobierno está mal gestionado. Yo creo que se puede conseguir muchos recursos con una buena gestión en las empresas públicas y en la administración central. En lo que se refiere a la administración central, a mí me parece que los números planteados son tímidos, y también en las empresas públicas, porque 125 o 150 en total, me parece que hay mucho más que se puede sacar del lado de la eficiencia. En el caso de esta medida de no cubrir todas las vacantes, nuestras estimaciones eran que se puede ahorrar bastante más de lo que uno cree que está atrás de estos números. Repito, hay un global, no está desagregado en cada una de estas 4 propuestas que ha hecho el Poder Ejecutivo para reducción de gastos, y además hay que tener en cuenta que las vacantes que no se cubran son acumulativas, o sea, el primer año, y la cifra que más o menos recuerdo es que las vacantes entre personas que se jubilan, que renuncian, están en el entorno de los 6.000 cargos. De esos 6.000, el primer año yo no renuevo más o menos un tercio, 2.000, que era la cifra, repito, que nosotros mencionamos, porque esa cifra permite que las áreas de sensibilidad social, como es la educación, la salud, la seguridad, se cubran. Bueno, esa cifra al año siguiente voy a tener esos 2.000 que no repuse, más 2.000 más estoy hablando en números que más o menos me acuerdo, y en promedio, pero es acumulativo. Entonces, eso puede generar una cifra interesante que es bueno empezar a realizarlo. Aquí el crédito presupuestario, esto es una de las medidas que además se puede empezar hoy a efectuar. Lo demás necesita pasar por el Parlamento. Esto hoy, el cargo presupuestal está para completar la vacante, pero puede que no completarse. Bueno, yo creo que hay mucho más de ahorros para generar de ese lado. Y sin duda, en las empresas públicas. Ayer, de alguna manera, el ministro Astori, cuando desde los periodistas en 2 ocasiones le pidieron un poco de autocrítica, el ministro en esa autocrítica hizo alguna reflexión respecto a la falta de coordinación de las inversiones con las empresas públicas, y creo que ahí, más que falta de coordinación, hubo una negación a controlar, una omisión a controlar las empresas públicas que le compete al Poder Ejecutivo. Para terminar, economista Azucena Arbeleche, veamos la otra parte de los anuncios del día de ayer. Los que no me gustan. Los que usted decía que no debieron haberse adoptado. Los incrementos de ingresos. Uno de los que dio más discusión fue el aumento de la tasa del IRPF y también del IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, en varias franjas de ingresos. Por ejemplo, en el caso del IRPF, a partir de un ingreso de 33.400 nominales,
la franja de 33.400 a 50.100, donde hoy la tasa es 15, se pasa a 18%. Ese es uno de los ejemplos. Pero por otro lado, también hay aumento en el impuesto a la renta proveniente de colocaciones financieras. También hay aumentos en el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Y, paralelamente, rebaja adicional de 2 puntos de IVA en las compras que se realizan vía medios electrónicos. Con todo este conjunto se obtendrían unos 350 millones de dólares. ¿Qué dice usted? Que no me gustan, como lo dije inicialmente. ¿Y qué es por qué no estamos de acuerdo con esta propuesta de aumento impositiva? Aquí me parece importante no perdernos en el... Creo que antes de hacer una valoración económica, me parece que hay que volver a machacar, a destacar la valoración política de estas medidas. En la valoración económica uno está de acuerdo con un esquema de eficiencia en términos de impuestos, que mantengamos pocos impuestos, un esquema tributario simple. Estamos de acuerdo con un esquema de equidad, como lo propuso la reforma en el 2007, que pague más el que tiene más. Ahora, cuando uno hace la valoración política, volvemos a lo que se dijo anteriormente. El gobierno en su momento no tomó las medidas que tenía que tomar. El gobierno no ha ajustado en absoluto, porque hablamos hasta ahora de cifras del gobierno sector público global, pero si miramos solo lo que es gobierno central, el resultado del gobierno central en los últimos años se viene deteriorando tremendamente. Y todo ese ajuste que no hace el gobierno, el sector público, se lo pasa al sector privado. Entonces, eso es lo que no me parece bueno. Desde el punto de vista de los trabajadores, exigirle más a las personas y a las empresas, porque aquí hay cambios en el IRPF categoría 1, 2 del trabajo, de la renta, hay cambios en el IRAE, que me es muy difícil con los cambios propuestos tener una estimación de los números. Creo que el partido en la recaudación no se va a jugar ahí, que lo grande va a ser en el IRPF al trabajo, pero todos estos cambios lo que se está haciendo es pedirle a las empresas y a las personas que hagan el ajuste que no está haciendo por el lado de los gastos el sector público. Ahora, en cuanto al impacto, vio el destaque que hace el equipo económico y el propio presidente de la República. Sí, lo vi. El 80% de la recaudación adicional va a recaer sobre el 10% de la población de mayores ingresos. Estamos de acuerdo con el sistema tributario de equidad, estamos de acuerdo. Ahora, decir que también se dijo ayer que el 70% no va a estar modificado y que el 60% de los contribuyentes siguen no pagan impuestos. Bueno, ya no pagaban el 60% de los contribuyentes, porque ese 60% es el que está por debajo de el mínimo no imponible. O sea, hay un esquema de alícuotas que se profundiza. Y más allá de que está bien que pague más el que gana más, ¿es oportuno? ¿Es justo? Quizá la palabra es justo. ¿Es justo cargarle al sector privado, a las personas, en este caso, pero también a las empresas, este ajuste? Yo entiendo que no. Distinto es el caso si se hace todos los esfuerzos del lado del sector público, no se puede y hay que aumentar los impuestos. Eso sería otro escenario que no es claramente lo que estamos viendo hoy. Creo que además estos impuestos se hacen, como decíamos al principio, en momentos en que el consumo está totalmente resentido, en donde la confianza del consumidor hace tiempo que viene bajando. Y esto, más allá de que implica un ahogo adicional para las personas que han visto su poder adquisitivo disminuir porque también tienen otro impuesto que no se dice acá, pero que es el 10%, que es de inflación, que está por encima del 10%. Entonces, esta persona que tiene que pagar menos poder adquisitivo porque hubo mayores tarifas públicas, porque se tuvo que aumentar para recaudar más para el gobierno, ahora se le exige más. Y Emiliano, tú decías, la primera franja que se ve afectada, empezamos con sueldos nominales de 33.400. Aumenta la alícuota, lo marginal, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado que esto no es para todo. Lo marginal aumenta en 3 puntos.
El ministro ayer mencionaba cuánto era el monto. Hay que considerar también las deducciones, que también hay un tope en el lado de las deducciones en el 8%. O sea, se lo está castigando, se le está exigiendo más. La también persona... en los números se destacaba que los contribuyentes del decil 8, sí, del decil 8, cuando el 10 es el más alto, exacto, van a pagar en promedio 160 pesos más por mes, como diciendo, no estamos hablando de una barbaridad. No estamos hablando de una barbaridad, pero para cada persona esos 160 pesos, esos 300 pesos, lo que se pague de más es una barbaridad. Y es algo que no corresponde, porque llegamos a esto porque el gobierno no tomó las medidas, no fue lo responsable fiscalmente que tenía que haber sido. Por eso estas no son medidas de consolidación fiscal. Esto es, le estoy pidiendo al sector privado que solucione lo que el sector público no ha podido hacer. Y entonces, ¿cuál va a ser el impacto de todas estas medidas? Incluyendo que no se tocan los regímenes de promoción de las inversiones. Vio que ese era un debate. Desde adentro del Frente Amplio, incluso desde el PIT-CNT, se pedía que se aflojara con algunos de los incentivos. El ministro insistió en que no, que eso queda porque es muy importante que el país tenga inversión, y destacó además que la está teniendo, que viene muy bien por ese lado. Entonces, el conjunto que va a implicar para la economía del país. El ministro decía, las medidas tienen como objetivo proteger los logros ya alcanzados, evitar costos sociales y generar condiciones para seguir avanzando. ¿Lo logra? Me parece que las medidas van a resultar siendo... no hay que adelantarse a los hechos y ojalá, y tampoco con los comentarios vamos a afectar negativamente las expectativas, pero me parece que las medidas pueden resultar insuficientes del lado del gasto. De vuelta, no estoy diciendo que, al contrario de que se aumenten más impuestos, me parece que hay que focalizarse en realmente tener muchos mayores ahorros, porque los aumentos de impuestos, además de la injusticia que yo considero que es hacia las personas, desde el punto de vista económico, una economía que está estancada, gravar salarios, gravar la renta, gravar el capital, me parece que va a ser contraproducente. Lo puede ser, y creo que en algún momento el ministro mencionó que en el corto plazo lo fuera, pero luego no. Yo creo que esto en lo inmediato va a resentir más todavía la economía. El reclamo del Partido Nacional, entonces, en la discusión parlamentaria va a ser que se modifique la ecuación de este ajuste, que se cargue más por el lado de la reducción del gasto. Más que se cargue más, yo me adelanto a decir, y en este momento, si ya no empezó, estará por empezar el debate, la discusión en el Parlamento, va a ser que estos impuestos no. Y además, Emiliano, algo que no dijimos, el gobierno afirmó y reafirmó, no vamos a aumentar impuestos. Ayer el ministro decía que el presidente dijo que podía aumentar unos y bajar otros. El ministro Astori dijo, no vamos a aumentar la carga tributaria, y lo que se hizo, lo que se anunció ayer, es aumentar la carga tributaria. Y una reflexión final, si me permitís, pero tú mencionabas la importancia de mantener la credibilidad con los inversionistas externos, tanto para la inversión directa extranjera que llamamos, que ha permitido dar este salto de inversión en la economía, como para los bonistas, digamos, los que compran los títulos del gobierno. Eso es cierto. También es muy importante mantener la credibilidad con las agencias calificadoras de riesgo, y yo creo que en buena parte el mensaje de ayer, más allá del efecto, va hacia las agencias calificadoras de riesgo, pero me parece que igualmente importante es mantener la credibilidad con la población, con quienes eligieron a determinado gobierno, con todos los ciudadanos, porque el gobierno es para toda la ciudadanía. Y yo creo que lo que se ha dañado en el día de ayer es la credibilidad con la ciudadanía. En Perspectiva, da que hablar. Economista Azucena Arbeleche, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Un gusto, muchas gracias. Volvemos nosotros dentro de unos minutos, retomamos el tema, pero ya por la vía del debate y el análisis.